revelar un pequeño secreto que todos mis colegas lo conocen. A mí normalmente me invitan a dar este tipo de charlas, no por la charla, no por la conferencia, sino por lo que voy a hacer en los siguientes 3 o 4 minutos. Lo de la conferencia es porque si no me dieran una conferencia no tendría oportunidad de hacer lo que voy a hacer, pero siempre me dicen, si no haces lo que vamos a hacer ahorita, no te invitaríamos. Entonces, por favor, nos ponemos de pie, ¿sí? Este es un pequeño ejercicio que no tiene absolutamente nada que ver con coaching, pero sí tiene que ver con el momento del día. Van a ver la cara de todos mis colegas como diciendo, ya sabemos la que se viene. Ok, es un ejercicio muy sencillo para ver cómo estamos en este momento del día. Yo hago un movimiento, ustedes hacen el mismo movimiento que yo haga de la misma manera y al mismo tiempo. Posteriormente voy a cantar, intentar cantar, ¿sí? Voy a decir una frase y ustedes tienen que repetir la frase a la par que hacen el movimiento que yo estoy haciendo. Y luego voy a hacerles unas preguntas, como buen coach, y ustedes van a responder las preguntas, pero siguen cantando y siguen haciendo el movimiento al mismo tiempo. ¿Estamos? No tiene ningún misterio, ¿sí? Entonces, el movimiento es muy sencillo, es así, con ritmo. Este es un juego para gente inteligente. Vamos, fuerte. Vamos, en coro. Vamos a ver cómo nos va, no me vayan a fallar. Fuerte, coro, en coro. No me vayan a fallar. Si yo digo blanco, ustedes dicen negro. Vamos. Negro. En coro. Blanco, negro, blanco. Negro, blanco. Blanco, negro. Vamos. Bueno, ahora un poquitito más rápido. Este es un juego para gente inteligente. Vamos a ver cómo nos va, no me vayan a fallar. Si yo digo adentro, ustedes dicen afuera. Vamos. Adentro. Afuera, afuera. Vamos. Afuera, blanco. Blanco, negro, adentro. Vamos. Dentro, negro. Vamos. Ok, y ahora un poquitito más rápido. Este es un juego para gente inteligente. Vamos a ver cómo nos va, no me vayan a fallar. Si yo digo arriba, ustedes dicen abajo. Arriba. Adentro. Blanco. Negro, adentro, arriba. Vamos. Adentro, afuera, abajo. Vamos. Blanco, adentro, negro. Este era un juego para gente inteligente. Mejor nos dedicamos. Muy bien. Ok, perfecto, excelente, muy bien. Ya estamos listos, muy bien, excelente. Ok. ¿Por qué una charla sobre factores de éxito en el coaching organizacional? Quiero retomar cosas que dijo José hace rato y en cierto sentido que todos los colegas han comentado. El mundo organizacional tiene necesidades muy específicas, por ende necesita un tipo de intervención y un tipo de apoyo muy específico. Todos hablamos de la importancia del aprendizaje y de que las organizaciones sean abiertas al aprendizaje y de que los líderes promuevan el aprendizaje, el desarrollo de las personas. Ok, pero yo no he encontrado la primera organización donde el aprendizaje sea más importante que el resultado.
Alguna vez alguien me lo explicó de una manera muy sencilla. Me dijo, mira, una organización nunca será una escuela. ¿Por qué? Por una razón muy simple. En una escuela, ¿quién le paga a quién? ¿El alumno al maestro o el maestro al alumno? En una escuela, el alumno le paga al maestro. Por ende, el objetivo de la escuela es ayudarle al alumno para que aprenda. Pero en una empresa, ¿quién le paga a quién? ¿El maestro al alumno o el alumno al maestro? En una escuela, en cierto sentido, el maestro le paga al alumno. En una empresa. Entonces, por eso las empresas nunca serán escuelas. Para las empresas privadas, nunca el aprendizaje estará por encima del resultado. Porque es el maestro el que le paga al alumno. Y es el maestro el que le paga al alumno para que el alumno dé resultados. Todo el enfoque de aprendizaje, ¿sí? o más bien de desarrollo de las personas, siempre será un medio, no un objetivo. Es triste lo que estoy diciendo, pero así es. Para las organizaciones, desarrollar a la gente es un medio, no es un objetivo. Y eso lo tenemos que entender cuando trabajamos con organizaciones. Entra el mundo al coaching organizacional. ¿Sí? No sé exactamente cuándo empezó, porque se habla de orígenes del coaching, etcétera, pero de pronto se empieza a hablar en las organizaciones de coaching. En muchas organizaciones se habla de coaching. Muy rara vez te vas a encontrar con un gerente de recursos humanos que diga nunca he oído hablar de coaching. Pero sí te puedes encontrar comentarios como, y me ha sucedido, de gerentes que me dicen, mira, ok, te vamos a contratar, pero no digas que eres coach. Vas a hacer sesiones con los ejecutivos, pero se van a llamar diálogos de desarrollo a puerta cerrada. Mira, digo, mientras me pagues, pues no tengo problema en que se llamen así, pero en serio te lo dicen. No digas que eres coach, no podemos llamar coach. Una vez alguien me dijo, en tu currículum quita que eres coach si quieres trabajar en esta organización. Me sorprendió un poco el tema, pero con la experiencia yo he ido aprendiendo que uno necesita tener dos currículums. Un currículum para que te contraten y otro para cuando ya estás contratado. ¿Sí? Entonces, claro, cuando quieres que te contraten tienes un currículum que dice ciertas cosas. Pero cuando ya estás contratado, pues ¿qué importa tu currículum? O sea, la manera como te presentas frente a tu cliente específico y no frente al que te firma el cheque, no tiene que ser la misma manera. ¿Sí? Por ejemplo, algo que me he dado cuenta con la experiencia que no funciona es llegar con un ejecutivo y decirle, mira, yo soy coach certificado de tal escuela, tengo tantos master trainers de entrenamiento de no sé qué, y ¿sí? No funciona. Por ahí funciona para que te contraten. Pero ya cuando estás cara a cara con el ejecutivo, es otra cosa, ese tipo de cosas no funcionan. Entonces, el punto va a una pregunta que me he hecho y por ahí va la charla es, ¿qué es lo que pasa en las organizaciones que siendo el coaching un modelo de intervención tan interesante, ¿sí? tan eficaz, tan impactante, ¿por qué en muchas organizaciones no nos quieren? ¿Por qué ya no quieren contratar coaches? ¿O por qué se cuidan tanto en a quién contratan? ¿Sí? O sea, aquí el tema no es cómo hacemos para que las organizaciones sepan que el coaching existe. Creo que esa etapa ya está más que superada. El tema es cómo hacemos para que el coaching tenga buen nombre en el mundo organizacional. ¿Cuál es el secreto? Creo que por ahí con algunos de acá ya los hemos comentado. Uno de los secretos por los cuales se habla mucho del coaching en las organizaciones, pues es simplemente porque a los gerentes no es que les encante decir que van al psicólogo, pero es elegantísimo tener un coach. ¿Sí? Es elegante tener un coach. Y eso es una oportunidad comercial, pero no dura mucho. No dura mucho. Porque por lo mismo se vuelven cada vez más exigentes. Y se encuentran cosas como las siguientes. Por ejemplo, me pasó una vez en República Dominicana. Quiero un coach que sea extranjero. Se me hizo como raro el pedido. Pero después descubrí que no era un tema de pasaporte. El tema era el siguiente, necesito un coach que sea extranjero y que no viva en República Dominicana. Cuando indagué más qué era lo que sucedía, este era un personaje muy público, una persona muy conocida en Dominicana.
Por ende, necesitaba un coach que no conociera a nadie en República Dominicana. O sea, que no hubiera ninguna posibilidad de que lo que se conversara se filtrara. ¿Sí? Creo que esa persona no sabía que existía Internet. Pero bueno, pero entonces su requisito era ese. El coach tiene que ser no nacido en República Dominicana y no puede vivir en República Dominicana. Interesante. Ok, existe algo que se llama la soledad del ejecutivo. Y esta es una de las principales razones por las cuales los ejecutivos buscan coaching. Porque no tienen con quién conversar, no tienen con quién ponerse vulnerables, no tienen con quién hablar de realmente cuáles son los obstáculos que les impiden cumplir ciertos retos. Con su jefe no pueden hablar. Si su jefe es el que los evalúa, ¿cómo le voy a decir que le tengo miedo al reto, que realmente no sé cómo enfrentarlo, que me tiemblan las piernas? No se lo puedo decir a mi jefe. A mis pares tampoco. Porque mis pares, por muy colegas que sean, son competidores. El día de mañana tú y yo estamos compitiendo por el mismo puesto. Entonces yo no sé cómo puedes usar esa información a la larga. Y con mi propio equipo de colaboradores, si se supone que yo soy el que estoy para apoyarlos a ellos, me tienen que ver fuerte, entre comillas. Entonces, ¿con quién lo converso? Entonces, ok, hay, digamos, como diferentes apoyos que puede tener ese ejecutivo cuando los obstáculos que le impiden llegar a una meta no son obstáculos externos, no son obstáculos que se resuelven simplemente afinando un plan de acción o teniendo un asesor en planeación estratégica o tomando un buen curso de algo que no sé y que es importante saber. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el ejecutivo se da cuenta que aquello que le está impidiendo llegar a sus resultados no se resuelve de esa manera? No se resuelve con que alguien me diga cómo. ¿Sí? Entonces, ese ejecutivo, bueno, pues tiene diferentes apoyos. Su jefe es un apoyo, indudablemente, pero su jefe es corresponsable de sus resultados. Por ende, su jefe sí lo escucha, pero con una oreja te estoy escuchando y con la otra te sigo exigiendo resultados. Y rapidito. Porque entre otras cosas, si no das resultados, también yo voy a tener un problema. Entonces no tengo mucha paciencia para escucharte si soy tu jefe. Acuérdense de esto, luego queremos que los jefes sean coaches, ¿no? Y la paciencia del jefe como coach es inversamente proporcional a la urgencia del resultado. Por eso este tema de que todos los líderes sean coaches tiene sus bemoles. Ok, está el terapeuta, puede ser, depende del tipo de tema. Creo que también ya superamos hace muchos años el tema de que solo los loquitos iban al terapeuta. Eso ya no existe. Sin embargo, de pronto no va por ahí la solución. De pronto no es la persona con la que tengo que hablar. Amigos, amigas, me escuchan, pero me escuchan desde el aprecio. Y la escucha desde el aprecio me siento muy bien, pero no necesariamente me están resolviendo el problema. Inclusive me lo pueden estar complicando, si es una escucha solo desde el aprecio. Mentores, ok, el mentor me ayuda, me transmite experiencia, me acompaña, etcétera, pero no me resuelve las cosas. Yo recuerdo muy joven, yo le tenía miedo ir a venderle a un cliente, y el gerente de ventas, yo era vendedor, me dice, ¿cómo que miedo a venderle a un cliente? Ven, me lleva con ese cliente, un cliente complicadísimo, se sienta con el cliente, es más, él le dice al cliente, oye, sírveme un cafecito, ¿no? Qué cosa tan extraña. Y le hizo un pedido gigantesco. Cuando salimos, y me dice, llénalo, yo lleno el pedido, lo firma el cliente y saliendo me dice, la comisión es para ti. Gracias. Me dice, bueno, ¿qué conclusión sacaste de esta visita a este cliente? Y yo le dije, la conclusión que saqué es que tú eres un excelente vendedor. Pero, ¿tú crees que yo voy a llegar con ese cliente a decirle, sírveme un café? Él tenía 20 años de relación con ese cliente, le vendió así. Hasta lo puso a servirle un café. Entonces, a veces, la recomendación desde la mentorización, ok, la recomendación vale, porque eso es lo que el otro haría en mi lugar, pero es que el otro no soy yo. Como dicen los indios Sioux, camina 100 pasos en mis zapatos y luego habla de mí. ¿Sí? Pueden ser los mismos zapatos, pero no los mismos pies. ¿Qué otro apoyo puede tener
un ejecutivo, bueno, los conferencistas, pero eso no hay que creerles mucho, ¿sí? Hablan bonito, pero pues digamos que a los 10 minutos a todos se nos olvida lo que nos dijeron. Y sobre todo como que nos pintan las cosas como que con solo escuchar algo ya lo resolvimos. Digamos que somos los peores mentores si los vemos desde esa perspectiva. Entonces la pregunta es, ok, ¿dónde apoya el coaching? El coach ayuda a que el ejecutivo llegue a una meta. Pero un coach no es un experto en armar planes de acción. ¿Sí? O sea, si el problema de la persona simplemente fuera armar un buen plan de acción, no necesita un coach. ¿Sí? Si el problema de la persona fuera, qué sé yo, tomar un curso de una metodología X que le va a permitir lograr algo, no necesita un coach. ¿Sí? Porque también algo que pasó en las organizaciones es que ahora todo se quiere resolver con coaching. Entonces, creo que lo primero que yo haría como coach cuando un cliente me llama es sondear a fondo si lo que ese ejecutivo necesita es coaching, porque no necesariamente es coaching. O algo más interesante, sí necesita coaching, pero además de coaching necesita otras cosas que si no se hacen en paralelo, de nada sirve el coaching. No hace mucho me sucedió con un grupo editorial muy grande aquí en México, el director de ventas. Lo querían coachar porque todo este tema de entrar al mundo virtual para una persona, ahora descubrí que era baby boomer, pues no le era fácil, ¿sí? No le era fácil. Y entonces había mucha resistencia a entrar al proceso y eso ya estaba afectando sus resultados. Pero yo me acuerdo que hablando con la gente de gestión humana les decía, claro que yo le puedo coachar la resistencia a ese nuevo escenario, pero si a este señor no le dan un tremendo diplomado de mercadotecnia virtual o como se llame, ¿sí? Como difícil, ¿no? Si ni siquiera sé cómo se llama, pero bueno, el punto es, si no le dan ese entrenamiento, ¿de qué sirve coacharlo? Y dicho y hecho, eso fue lo que sucedió. El proceso de coaching no logró sus objetivos porque en paralelo no hicieron otra cantidad de cosas. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el coaching es un modelo de intervención que viene a complementar otros elementos de apoyo que tiene que tener el ejecutivo. Cuidado con creer que solo con coaching se van a lograr una serie de cosas. Y en ese sentido hay algo que se llama ética profesional. No vendamos el coaching como si fuera algo mágico. No vendamos el coaching como con coaching vas a resolver todos tus problemas. Porque no. Interesante, ¿se acuerdan? Que es como un pie, a la persona le preguntas por diferentes áreas de su vida y qué áreas son importantes. Es una herramienta muy bonita, excelente, interesantísima. Y una de las cosas es, se le hace la pregunta a la persona, ¿cómo te quieres ver? ¿Cómo quieres estar en X tiempo, en X área? Y se busca lo que se llama el área palanca, sobre el principio de que trabajando en esa área se apalanca y se mueve positivamente todo el sistema. Además es cierto, o sea, no estoy diciendo que eso no sea así. Pero lo que quiero cuestionar aquí es la pregunta de cómo te quieres ver. ¿Qué quieres lograr en X meses? Ustedes se imaginan un gerente comercial preguntándole a un vendedor, ¿cuánto quieres vender este mes? ¿Con qué cifra te sentirías cómodo vendiendo este mes? ¿Cómo qué cifra te haría sentir así como tranquilo, pleno contigo mismo? No, directamente te dicen, hay que vender tanto este mes, a ver cómo le hacemos, en qué te apoyo, y si no sucede, empezaremos a hablar de cierto tipo de consecuencias. Entonces, es otro mundo, es otro mundo. Es el mundo de lo que yo llamo las metas no negociables. Y eso es lo primero que entendemos que entender los coaches. Cuando trabajas life coaching, estás trabajando metas de la persona, que en la mayoría de los casos son metas que la persona va administrando, ¿sí? La persona que quiere independizarse y poner su propio negocio, pero que no lo están echando de una organización, se puede independizar ahorita, dentro de un año, nunca, ¿sí? Son metas personales. Pero diferente la persona que tiene que lograr X cosas en 6 meses o tiene que desarrollar
tal competencia en 6 meses por exigencias de su cargo. Es lo que yo llamo metas no negociables. Y eso es lo primero que tenemos que entender los coaches. Cuando trabajamos con ejecutivos, estamos trabajando metas no negociables, que muy seguramente el ejecutivo no las escogió, le toca cumplirlas. Inclusive, hablando de desarrollo de competencias, no necesariamente el ejecutivo quiere desarrollar esa competencia. Entonces, esto es lo primero que hay que entender. Entonces, no podemos llegar con un abordaje tan filosófico, ¿de qué quieres hablar hoy? ¿Sí? Comentaba también en alguna otra charla, un presidente de una compañía muy grande, una compañía colombiana que opera también en México, que me dice, oye, te invito a almorzar, te invito a comer, para contarte lo que estamos haciendo en la organización y tú me cuentes por qué no funciona. Ok, me invita a comer y me dice, mira, estoy pagando dinerales en procesos de coaching, pero no sé si están funcionando. Entonces mi pregunta era, a ver, pero ¿cómo que no sabes que están funcionando? Y dice, pues sí, porque como el coaching es confidencial, entonces yo no sé de qué están conversando con el ejecutivo. Le dije, a ver, explícame algo. Tú, presidente de la compañía, tú estás firmando cheques o autorizando que se hagan procesos de coaching en donde tú, cabeza de la organización, no sabes qué están trabajando. Me dice, pero es que es confidencial. Pero es que, a ver, lo que es confidencial son las conversaciones de coaching, no la meta, porque la meta la pones tú como organización. Y no convertir el coaching en una especie de burbuja como si la realidad alrededor no existiera. Y yo tengo acceso, no solo que él tiene acceso a esa realidad en su día a día, yo también tengo acceso a esa realidad. Yo también puedo influir en el sistema. Siempre he pensado que los coaches somos coaches del ejecutivo, pero somos asesores informales o formales de la organización a la cual pertenece el ejecutivo que estamos coachando. Entonces, tanto el ejecutivo como el coach somos influenciados por el sistema y somos evaluados por el sistema. Y aquí viene algo interesante y complejo, que es cómo le demostramos al sistema que fue una buena inversión el proceso de coaching. ¿Sí? Sí, creo que es mañana vamos a tener un taller, Eduardo Mouret va a venir a dar un taller al respecto. Entonces, ¿cuál es el valor del coach? ¿Y cuándo sí contratar un coach? Primero, veámoslo desde esta perspectiva. El coach le hace a la persona las preguntas que la persona nos está haciendo. Una recomendación que yo le doy a los coaches cuando los formo es no le hagan coaching a coachees que tengan su mismo tipo de expertise y su misma especialidad, en lo posible. ¿Por qué? Porque entramos en el mismo canal. Me explico. Si yo soy gerente comercial o fui gerente comercial y le hago coaching a un gerente comercial, ¿qué va a suceder? Esto es una teoría muy personal, ¿sí? Porque alguien diría, bueno, ¿entiendes el mundo de los gerentes comerciales? Sí, ok, pero ¿qué va a suceder? ¿Perdón? Claro, porque me metí en su nivel de pensamiento. Y muy seguramente vamos a terminar conversando sobre estrategias de ventas y voy a terminar haciéndole una especie de asesoría indirecta. Y entonces van a ser esas preguntas que son preguntas simplemente porque tenían interrogación, pero que en realidad son consejos escondidos. Oye, ¿y no se te ha ocurrido intentar tal cosa? ¿Eso es una pregunta o es un consejo? ¿O es un consejo que termina en interrogación? Entonces, ¿qué sucede? Si tú le haces coaching a alguien que tiene tu mismo expertise, que estudió la misma carrera que tú, que tiene el mismo puesto que tú tenías, muy seguramente terminarás haciéndole una especie de asesoría indirecta. Entonces mi recomendación en esos casos es directamente al de una asesoría. Te sacas de problemas. Ahora, que en la asesoría de pronto usas ciertas herramientas o preguntas de coaching para enriquecer ciertas cosas, ok, pero no le vendas un proceso de coaching, porque sería como sacarte a bailar, pero yo con la mano, un pie y una mano amarradas. ¿Sí me explico? ¿Sí? Desde mi perspectiva, el mejor coach es el que tiene un modelo de pensamiento totalmente diferente al coaching. En lo posible que sea de otra profesión. En lo posible que no haya tenido cargos similares. Esto, a ver, yo entiendo que tiene sus más y sus menos, ¿sí? Ok,
si yo fui director general de una organización, entiendo el mundo de los directores generales. Perfecto, hasta ahí vamos muy bien. Pero no puede ser que para hacer coaching en un banco, solo contraten coaches que hayan sido empleados de un banco. Conozco un banco que para contratarte como coach, no es que tienes que haber coachado gente del medio bancario, sino que si tú trabajaste en un banco, lo consideran un plus en el proceso de coaching. Y yo me acuerdo que yo hablaba con el gerente de recursos humanos de una empresa y le decía, oye, afinen un poquito el perfil de lo que están buscando, porque a ver si lo que están buscando no es asesores. Y cuidado, desde la ética empresarial, yo solo te puedo asesorar si sé más que tú, o si creo que sé más que tú. Si no, ¿desde qué derecho te voy a cobrar una asesoría? ¿Sí me explico? Yo sé que estoy exagerando un poquitín, pero me parece que el mejor coaching viene de una persona que tiene un modelo mental totalmente diferente al coaching. Pero tampoco vayámonos al extremo, ¿sí? Imagínense a Sócrates coachando a Steve Jobs. No creo que funcionaría, porque ahí es como que sí, ok, es un modelo mental diferente, pero de pronto ya es tan diferente que tampoco cuadraría. ¿Ok? Pero no puede ser, ¿sí? Que a Steve Jobs solo lo pueda coachar Bill Gates. Ahí estamos en problemas. ¿Bill Gates podría haber asesorado a Steve Jobs? Supongo que sí. ¿Bill Gates coachando a Steve Jobs? Partiendo de que Bill Gates fuera coach. No sé si sería la mejor combinación. No sé. Ok. El otro punto bien importante es que el coaching ayuda a que la persona aprenda lo que nadie le puede enseñar. ¿Sí? O sea, el coaching no te enseña nada, porque no es un proceso de entrenamiento, pero sí te ayuda a aprender, entendiendo ese aprender como un darse cuenta, y desde ese darse cuenta hacer algo. O sea, creo que el secreto de un buen coach en ciertos momentos del proceso es ayudarle al ejecutivo a que se dé cuenta de cosas que no se está dando cuenta, y que se dé cuenta de adentro hacia afuera. Por eso la principal herramienta de un buen coach es la pregunta, que cuidado, no es la única herramienta. Eso de que los coaches lo único que hacemos es preguntar, entonces nos va a llevar a extremos como que, como no sé qué preguntarte, te pregunto cualquier tontería para que sigas hablando mientras pienso realmente qué es lo que te voy a preguntar, ¿sí? Porque creo que lo único que puede hacer un coach es preguntar. No es así. La pregunta es la principal herramienta de un coach, pero no es la única. No confundamos ser coach con ser una ametralladora de preguntas. ¿Qué es lo que hace un buen coach? Lo que hace un buen coach es, entras en un momento en que la persona está enfrentando una situación y tiene una serie como de pensamientos, emociones, creencias limitantes, etcétera, pero entra con una escucha diferente. Y entra con una escucha que no es desde el aprecio, no es una escucha comprensiva per se, pero tampoco es una escucha evaluativa, la escucha propia del jefe, de te escucho pero para ver por dónde te presiono o por dónde te ayudo, ¿sí? O sea, el jefe, aunque no lo quiera, te está evaluando. Es una escucha evaluadora, porque es que uno de sus roles es evaluarte. Es otro tipo de escucha. Es una escucha, no viene desde el aprecio, o sea, viene desde el respeto esencial al ser humano que tengo enfrente. Pero yo no estoy aquí para apreciarte. Yo no estoy aquí para que te sientas bien. A veces digo que los coaches deberíamos ser como los quiroprácticos, ¿no? O sea, si tú vienes con tortícolis a la sesión, pues yo no te voy a decir, ven, charlemos, te hago aromaterapia, relájate un ratito. Ok, hago todo eso, pero en algún momento voy a hacer así, track, porque si no hago así no te ayudo. Entonces, bueno, a veces hay gente que la aromaterapia y todo esto lo llaman la técnica vaselina. Pero bueno, el punto es que en algún momento tengo que hacer track. Eso se entiende como dentro de 10 minutos, ¿sí? Porque si no hago track, ¿sí? No te estoy ayudando. Entonces no es una escucha así como ven y llora en mi hombro. Pero tampoco nos podemos ir al otro extremo de convertirnos en el segundo jefe de la persona. A ver, ¿por qué no estás logrando? ¿Sí? ¿Qué te pasó esta semana? ¿Por qué dijiste que ibas a hacer algo y no lo hiciste? Esa conversación que la tenga con su jefe, no con el coach. Entonces es una escucha como diferente. Es una escucha apreciativa, pero retadora al mismo tiempo. Entonces el ejecutivo se encuentra con una experiencia totalmente nueva, con un tipo de conversación totalmente diferente. Y dicen que cuando hay una conversación diferente, empiezan a pasar cosas diferentes. Entre esas se da cuenta de ciertas creencias, ¿sí? Las empieza a trabajar, se empieza a autoobservar a sí mismo
Y la idea es que todo esto lo baje a comportamientos, porque como decía un excelente coach que conocí, que ya falleció, decía, el universo premia la acción, no el pensamiento. Tampoco confundamos el coaching con un proceso reflexivo y convirtamos el coaching como en una especie de clase de filosofía personalizada. No va por ahí. ¿Sí? ¿Qué es aprender desde el coaching? Y en palabras coloquiales, ¿qué es lo que buscamos? Que la persona se dé cuenta. Se dé cuenta. Y desde ese darse cuenta, que genere comportamientos efectivos. ¿Frente a qué? Frente a un resultado deseado, frente a una meta. Si lo que la persona se dio cuenta no genera nuevos comportamientos, y si esos nuevos comportamientos no lo acercan a donde se supone que va el proceso de coaching, entonces ¿de qué sirvió aprender? ¿Sí? O sea, el coaching no es un proceso reflexivo como objetivo. Generar la reflexión del coachee es un medio para ayudarle al coachee a que de adentro hacia afuera empiece a experimentar con la realidad nuevos comportamientos. Y comportamientos alineados a llegar de un punto A a un punto B. Entonces, ok, acompañar un proceso. Sí, acompañar un proceso. ¿Cuáles son las 3 cosas que se necesitan, desde mi perspectiva, para desarrollar una competencia? Y voy a poner un ejemplo muy sencillo, hablar en público. Para hablar en público se necesita un buen curso de hablar en público. Hay técnicas para hablar en público, párate así, párate así, haz esto, qué sé yo, ¿sí? No eches malos chistes, no sé, ese tipo de cosas. Eso son técnicas, se aprenden. Pero ¿qué pasa si yo tomé el mejor curso de hablar en público, pero cuando me paro aquí enfrente empiezo a generar una serie de diálogos internos que me empiezan a poner nervioso y me empiezan a bajar recursos? Eso ya no me lo resuelve el curso de hablar en público. Ahí hay que hacer otra cosa, además del curso de hablar en público. De pronto necesito coaching. Pero ¿qué pasa si ya resolví eso, ya tomé el buen curso de hablar en público, pero mi trabajo no me exige hablar en público? O no tengo un jefe que me asigne y me enfrente a públicos difíciles, me observe y me retroalimente. En otras palabras, que me diseñe experiencias de acción en la práctica. Entonces, desde mi perspectiva, lo que realmente desarrolla una competencia es la combinación de esos 3 elementos. Por un lado, coaching; por otro lado, aprender técnicas específicas depende de qué estemos hablando; y por otro lado, que la persona, o autónomamente, o que el sistema la confronte ante situaciones donde esa competencia sea el factor de éxito de esa situación. Dicho de otra manera, si vemos las competencias como músculos a desarrollar, ¿de qué sirve el trabajo en el gimnasio con un buen preparador físico si no salgo a jugar el partido? ¿Sí? Entonces, así como que ¿para qué estoy endureciendo el músculo? ¿Qué? ¿Por salud solamente? ¿O porque tengo que salir a jugar el partido y además queremos ganar el campeonato? Entonces necesito buenos músculos. Por ahí va un poquito el proceso. Porque a veces el coaching no funciona. Algunos elementos que hemos ido detectando. Uno, este enfoque, esta es una pregunta que se hace mucho en Colombia. En Colombia las primeras escuelas de coaching eran las primeras escuelas que llegaban a Colombia, que creo que aquí en México no pasó lo mismo, eran con un enfoque muy hacia la persona. Y qué bien, qué bonito, ¿sí? Entonces se creó un poquito esto de, tu coaching es del ser o es del hacer. Y es lo primero que te preguntan cuando llegas con un cliente. ¿Tú haces coaching del ser o del hacer? Yo estudié filosofía, entre otras cosas, y ahí me alborotan al filósofo. A mí me alborotan al filósofo en este tema del ser y el hacer, porque hasta donde yo sé, el ser se manifiesta en el hacer. O sea, ¿cómo sabemos que hay un ser? Por un hacer. ¿No han hecho sesiones de espiritismo ustedes? ¿No? A ver, cuando el espíritu llega, la silla empieza a moverse y a hacer ruido. Y si no, ¿cómo supimos que llegó? El ser se manifiesta en el hacer, ¿o no? ¿No es así? Ok, entonces, creo que esto viene como de 2 extremos. Y creo que esto viene de que no entendemos lo que aquí llamamos los 3 niveles de aprendizaje. Y estos 3 niveles de aprendizaje, a su vez, son 3 niveles de conversación diferente con el coachee. El primero se llama acción-resultado. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás logrando? ¿Qué tienes que hacer diferente para lograr cosas diferentes? Es una conversación interesante. Diría que es la típica conversación jefe-colaborador.
Y en cierto sentido el coaching es para las situaciones donde esa conversación no es suficiente. Y hay que tener conversaciones un poquito más a fondo. La llamamos como de nivel 2. ¿Desde qué paradigmas estás decidiendo hacer esas acciones para lograr esos resultados? ¿Sí? Lo voy a decir más a la mexicana. ¿Qué chingados andabas pensando cuando se te ocurrió que esa pendejada te iba a llevar a donde tienes que ir? ¿Sí? Por ahí va un poquito el tema. Pero aquí ya no estamos hablando a qué estás haciendo, sino cómo estás percibiendo la situación, qué estás pensando alrededor de la situación, qué te dices a ti mismo alrededor de esa situación, quién eres tú, quién crees que eres tú frente a la situación y desde ahí qué acciones estás generando para obtener esos resultados. Porque las acciones no se dan solas y entre más alto nivel tiene un ejecutivo, más sus acciones son un poco más autónomas. Y hay un tercer nivel, y ahí ya entraríamos un poquito, si quieren usar esta terminología, ya no a qué paradigmas tengo, sino quién está teniendo esos paradigmas. ¿Quién soy frente a mí mismo pensando así? Recuerdo una vez en un taller con Eduardo de Bono, que le preguntaban, ¿se acuerdan los famosos 6 sombreros? De que por qué hablaba de sombreros y no de gafas, ¿por qué no lo llamó los 6 anteojos, las 6 gafas? Y él decía, porque el problema no está afuera. El problema está dentro, porque tú tienes tu propia fábrica de gafas, y eso es lo que él llamaba sombreros. Entonces, en cierto sentido, es como que tú escoges ponerte gafas oscuras. Una parte de ti escoge ponerse gafas oscuras, una parte de ti escoge ponerse gafas rosas para ver el mundo color de rosa. ¿Quién eres frente a ti mismo viendo el mundo color de rosa? ¿Quién eres frente a ti mismo viendo el mundo con gafas oscuras? ¿Sí me explico? O sea, no solo son las gafas, hay algo ahí más atrás. Y esto es un trabajo un poco más a fondo con la persona. Desde mi perspectiva, en el mundo organizacional, lo que funciona es que el coach se meta por el nivel 2 para impactar positivamente el nivel 1, el de las acciones y los resultados. Y lo más bonito de esto es que también estás impactando el nivel 3, estás moviendo a la persona como persona. Pero mi recomendación, y lo que yo he visto en el mundo organizacional, y no solo con el tipo de herramientas que usas en el proceso de coaching, sino inclusive con el tipo de terminología que manejas, no te metas directo por el nivel 3. Porque el mundo organizacional te va a rechazar. Desde la terminología te va a rechazar, es como un lenguaje que no se entiende. Y por otro lado puedes terminar haciendo un proceso que de pronto en lo personal es muy satisfactorio para el ejecutivo, pero que no tiene ninguna trascendencia o ningún impacto en sus resultados. Entonces, vamos un poco a algunas conclusiones. El proceso sí es público, pero lo que es privado son las conversaciones. Nadie me puede preguntar de qué hablé con el ejecutivo en la sesión. Cuidado con la codependencia, ¿sí? O sea, cuidado con esos procesos de coaching de 40, 50 sesiones que solo hablan de la buena habilidad comercial del coach, pero no de que sea un buen coach, es muy buen vendedor. Y a veces, conozco un caso por ahí, hay alguien aquí que sabe de qué estoy hablando, de una persona que tiene su coach, es su coach, y lo llama cada vez que lo necesita. Y ese coach tiene una manera de trabajar en donde la persona se siente muy bien en las conversaciones y cobra un dineral. Y llevan en procesos de coaching no sé cuántos años. Es su coach. Su coach, y cuando lo necesita lo llama. Y como él mismo firma los cheques, pues nadie le cuestiona. ¿Sí me explico? Ahí hay algo, hay una especie como de, no sé cómo llamarlo, pero no sé si eso ya es coaching o ya es otra cosa. Pero es que las dos personas están muy a gusto con el proceso. Y las de recursos humanos después dicen, pero ¿cómo estamos autorizando estos costos? ¿Sí? Pero es que para el directivo es muy agradable hablar con esa persona. Se siente muy bien después de cada conversación. Y como tiene la autoridad para firmar, ¿sí? La meta es el juez del proceso. La meta es el juez del proceso. A veces, bueno, y podemos hablar de temas personales en un proceso de coaching ejecutivo. Depende. ¿Y de qué depende? Si esos temas personales son un obstáculo dentro de la meta que se está trabajando, entonces se hablan, pero como obstáculo, no como un objetivo colateral. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y a veces es muy importante no perder de vista esto, porque al fin y al cabo enfrente tienes una persona y vive momentos personales de diferente tipo.
Si esos momentos personales le están quitando recursos y se están convirtiendo en un obstáculo para la meta para la cual a mí me contrataron como coach y a ti te pagan, ¿sí?, para que la cumplas, entonces sí es parte de la conversación, pero como obstáculo, no como otra meta. Y esa sutileza es bien, bien importante, ¿sí? Porque también podríamos decir, no, no hablemos de eso porque es personal. Bueno, sí, pero ¿dónde está la distinción entre lo personal y el trabajo? Alguna vez oí la frase de, todo tema personal de impacto en el trabajo es un tema de trabajo. Entonces, ¿dónde está la línea divisoria? No es tan fácil. Pero hay que verlo es como obstáculo o como recurso. La meta es responsabilidad del ejecutivo y en últimas de su jefe, no del coach. Esto es importantísimo entenderlo porque esto tiene que ver inclusive hasta cómo cobramos. ¿Cuál es nuestra promesa? Estuve en una conferencia con uno de los grandes del mundo del coaching y me decía, ¿tú cómo cobras? Yo era público, me decía, ¿tú cómo cobras? De pronto alguno de ustedes estuvo en esa misma conferencia. ¿Cobras por resultado o por hora? Pues bueno, viéndolo prácticamente, pues cobro por hora. Me dice, entonces eres una prostituta del coaching. Eso fue hace unos 6 meses más o menos. Todavía le sigo dando vueltas al tema de si soy una prostituta del coaching por cobrar por horas y no por resultado. Pero es que el tema tiene más fondo, es más complejo de lo que parece. Porque si yo cobrara por resultado, a ver, yo preparador físico, tú futbolista, entonces yo voy a cobrar en función de cuántos goles metes tú en la cancha. Ahí tenemos un problema serio. ¿Sí me explico? Ahí tenemos un problema serio. Entonces, ¿cuál es el resultado del proceso de coaching? Una cosa es el resultado del ejecutivo y otra cosa es el resultado del proceso de coaching. Están enlazadas las dos cosas, pero no es lo mismo. Y voy a poner el ejemplo más obvio. Si yo estoy coachando un gerente comercial o un vendedor, no me pueden pagar en función de que ese vendedor suba o no las ventas. Porque las ventas dependen de una cantidad de variables que van más allá del proceso de coaching. ¿Sí? Pues una vez un cliente que me decía, vas a coachar a una persona del área comercial y te vamos a pagar en función de que sus ventas suban. Yo le dije, ok, acepto el contrato bajo las siguientes condiciones. Primero, que cuando esa persona salga a vender, yo salga con la persona. Segundo, que cuando haya que hablar con el cliente, esa persona se quede callada y el que hable sea yo. Y tercero, que me entrenes en el producto. Porque si me estás pagando una comisión comercial, por lo menos déjame ganármela. Pero no puede ser que me pagues una comisión comercial por coachar a alguien que el que vende es él. Y me estás pagando como vendedor, entonces contrátame como vendedor. Entonces, ¿sí me explico? O sea, ¿dónde está la división entre las dos cosas? Es bien complejo, es bien complejo. Otra, obvia, pero se nos va. Los tiempos límites del proceso de coaching. Y aquí ya no me refiero a cuántas sesiones, sino cuánto dura el proceso en total de coaching. ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo límite? Dicho de otra manera, ¿hasta cuándo la organización está dispuesta a esperar que ese ejecutivo logre eso? Eso tiene que estar clarísimo, porque de ahí dependerán toda la estrategia y todo el diseño del proceso de coaching, de los tiempos límites, qué tanto urge. ¿Qué tanto la organización espera a esa persona a que logre o desarrolle X competencia? ¿Sí? Y la otra, el que la meta tenga referentes externos. ¿Sí? O sea, no podemos, como bien decía, si mal no recuerdo fue Golfan o alguno lo comentó esta mañana, o sea, el proceso de coaching no puede tener que ver con que el objetivo sea un estado interno de la persona. Te doy coaching para que seas más feliz, te doy coaching para que te sientas más tranquilo, te doy coaching porque el objetivo es que estés más pleno en tu trabajo. ¿Dónde está el referente externo? ¿Sí? O sea, la meta tiene que tener referentes externos, observables, pues, si no, ¿cómo vamos a saber si se cumplió o no? Y aquí, esta es una frase de mi colega Omar Salom, que él usa mucho lo que se llaman los veres y los decires. O sea, ¿qué es lo que tenemos que ver en ese ejecutivo para saber que ese proceso sí fue exitoso? ¿Qué es lo que tenemos que escuchar de ese ejecutivo o sobre ese ejecutivo para saber que sí se logró, sobre todo en desarrollo de competencias? Ok, ¿qué factores impiden el éxito de los procesos? Vamos a ver 2 que 3 importantes. 1, resistencias iniciales. Un mal diagnóstico. ¿Sí? Y aquí diagnóstico no solo me refiero, por ejemplo, un 360 del ejecutivo, etcétera, entrevistas, por qué consideran que el ejecutivo necesita coaching, porque el hecho de que te digan, oye, aquí tienes un coachee, uno dice, sí, comercialmente qué bueno, pero realmente ese coachee necesita coaching, de pronto no.
o de pronto necesita otras cosas en paralelo. Entonces, un buen diagnóstico previo. Pero dentro de ese diagnóstico, calibrar en lo posible de dónde vienen las posibles resistencias iniciales de ese ejecutivo. Por ejemplo, ¿su resistencia es al problema? O sea, ¿su resistencia es al tema? ¿Sí? No lo ve el tema. No, yo ¿por qué coaching? Yo no necesito coaching, yo soy el super ejecutivo. Lo que pasa es que aquí no se dan cuenta. O como me dijo alguien, mira, yo sé que soy un desgraciado, pero gracias a que soy un desgraciado, soy el área de la empresa que mejores resultados le está dando a la empresa, entonces nunca me van a echar. Y soy el área de la empresa que mejores resultados doy porque soy un desgraciado con mi gente, entonces ¿por qué tengo que cambiar mi estilo? ¿Se entiende? ¿Sí? Eso fue lo que me dijo en la primera sesión de coaching. Entonces, eso se llaman resistencias frente al mismo tema. Son muy interesantes de trabajar. Y esas no me preocupan porque, bueno, pues para eso estamos los coaches, para ayudarle a la persona a desmontar posibles creencias limitantes en ese tema. Ok, pero ¿qué pasa si la resistencia es al proceso de coaching? Ya no al tema mismo. ¿Qué pasa si la persona dice, mira, ok, necesito, está bien, tengo que mejorar, lograr X cosa, pero ¿para qué chingados me ponen un coach? Una persona que me hace una cantidad de preguntas ahí raras que lo único que me hace es perder tiempo, mejor con ese dinero súbanme el sueldo y ya. O mejor con ese dinero mándenme a un curso de no sé qué. ¿Por qué me ponen a conversar con alguien sobre esto? Eso se llama resistencias al proceso de coaching. Y entre más pronto las detectemos, mejor. ¿Sí? Y hay otras que son resistencias al coach mismo. O sea, ok, acepto coaching, acepto un proceso de coaching, necesito ayuda, ok, va, pero no contigo. Mira, quiero a alguien que sea de ojos azules, más de, bueno, depende si es coach hombre, coach mujer, entonces o más de un 80 o 90 o qué sé yo, graduado en no sé dónde, etcétera, y entonces empieza la carta Santa Claus, ¿sí? Y empiezan a pedir un currículum o unos requisitos de quién debe ser su coach, que ay, ¿sí? Y aquí entramos en un dilema interesante, si es el coachee el que debe escoger al coach. Claro, cuando es el presidente de la compañía como que funciona un poquito diferente, pero mi experiencia es que en lo posible no sea el coachee el que escoja al coach, que sea la organización. Porque no necesariamente la persona sabe cuál es el coach que le conviene. O sea, la persona cree que le conviene un coach de ciertas características, que lo escuche de cierta manera, que lo haga sentir bien en las sesiones, pero la pregunta es si eso es lo que necesita. Entonces, creo que el ideal es que el coach sea escogido por personas de la organización que conocen muy bien al ejecutivo y conocen en cierto sentido los talones de Aquiles del ejecutivo, pero que no sea el mismo ejecutivo el que escoja al coach, porque desde ahí ya tenemos un problema. Inclusive, no solo tenemos un problema de que de pronto escogió el coach que le es más cómodo, no necesariamente el que más le va a servir, sino que tenemos otro problema. Ya agarró cierta autoridad sobre nosotros, porque como yo te escogí y como yo te pago, entonces en cualquier momento te digo no más. Y la relación de coaching es una relación entre iguales. Entonces, cuando tú me escogiste, cuando tú me compraste, ahí ya hay un pequeño problemilla, ya hay algo que se desfasó. Y la otra cosa, cuando el coachee nos escoge, es que nos lleva a los coaches al famoso casting de que tienes que venir con el ejecutivo y bailarle a ver si bailas mejor que el otro para que te contrate a ti, no al otro. Y entonces no llegas desde tu mejor yo como coach, llegas desde tu mejor yo como vendedor. Y ahí ya empezamos mal. Porque todos los que trabajamos directo o indirectamente en ventas, sabemos que la venta tiene ciertos elementos de actuación. Y eso no es malo. ¿Cierto? Entonces, si yo llego a venderme contigo, ya generé un posicionamiento contigo que de pronto no es el ideal a la hora de hacer coaching. Entonces, lo mejor es que ya llegue como coach y como coach asignado para ti. Ok, vamos a tener que hacer todo un trabajo y rapport y todo lo que quieran, pero no necesariamente que tú seas el que me escojas, dentro de lo posible. Ok, para ya resumir. No entender la cultura organizacional. Muchas veces nos dicen, te contratamos para que tal persona sea mejor líder. Ok, pero tu organización, ¿qué entiendes por ser mejor líder? No que entiendo yo por qué es un buen líder después de los 25 libros de liderazgo que me he leído. ¿Qué dice tu organización que es un buen líder? ¿Qué tipo de organización necesita? ¿Qué tipo de líder necesita tu organización? Para allá es para donde tenemos que ir, no lo que yo coach crea de que es el líder. Y entonces, influir en el sistema.
Me he dado cuenta también de otra cosa, y es que muchas veces el no involucrar al jefe del coachee genera una situación de lo que llamamos jefe pasivo evaluativo. ¿Sí? Es el jefe que está como jodiendo la vida, porque es la palabra chingando, ¿sí? De, óyeme, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que Juan no está avanzando en la organización? Me pasó el otro día con un directivo de una empresa aquí en México que me dice, estamos reunidos y me dice, es que David no está logrando las cosas, es que David esto, es que David aquello, y empezó como a molestarse, es que David no sé qué, David sí sé cuándo. Llegó un momento en que le dije, oye, David está en la oficina de al lado, ¿por qué no lo invitamos a esta reunión? Porque aquí hay algo muy interesante, tú me estás regañando a mí para que yo regañe a David, yo era el coach, ¿se entiende? El jefe estaba molesto con David y de ciertas cosas que no estaban funcionando a pesar del proceso de coaching, y regañaba al coach para que el coach regañara a David. Pero lo más interesante de esto es que el trabajo con David era un trabajo dirigido a más empoderamiento de David como líder. Y yo le decía al jefe, le digo, oye, pero es que, a ver, espérame, pero es que aquí parecemos el profe del kinder y tú el papá o la mamá del niño hablando del niño, pues si lo que estamos trabajando es empoderamiento con David, pues invitémoslo a estas reuniones, ¿sí? Y trabajemos con David, trabajemos los tres, ¿sí me explico? Entonces, muchas veces el no involucramiento del jefe del ejecutivo termina siendo que el jefe del ejecutivo es una piedra en el zapato en el proceso. Otra cosa, y esto es muy cuestionado, y con esto ya vamos a ir cerrando. Cuando a mí, por ejemplo, me dicen, oye, te quiero contratar para que Juan desarrolle tal competencia. Un ejemplo sencillo, para que Juan escuche mejor a sus colaboradores. Yo siempre pregunto, ¿qué tanto el jefe de Juan escucha a Juan? Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué esa pregunta? Un mal jefe daña un buen proceso. Porque el jefe de Juan es su role model. Todos los días están juntos. El jefe de Juan le modela ciertas competencias para bien o para mal. Entonces, no es que el jefe de Juan tenga que ser el perfecto modelo de las competencias que se le piden a Juan, pero por lo menos debe ir para el mismo lado. Como dicen por ahí, se vale hablar de lo que no hemos logrado, lo que no se vale es ir para el otro lado. Si el jefe de Juan es el antiejemplo de las competencias que se le piden a Juan, ahí tenemos un problema serio en el proceso de coaching. Bueno, entre otras cosas tenemos otro cliente también, ¿no? Que es el jefe de Juan, ¿sí? Pero algo hay que hacer al respecto. Entonces, ya para resumir, y muchas gracias por recordarme cerrar el tiempo, ya para resumir, lo que hay que entender es, el mundo organizacional, ¿sí?, tiene sus propias reglas, cada organización tiene su propia cultura, hay que entenderla, hay que meternos más en el sistema, hay que aprender a influir en ese sistema, ¿sí? No solo entenderlo, influir, tener conversaciones colaterales, respetando el proceso y la confidencialidad del proceso de coaching, pero no puede ser que yo solo tenga conversaciones con el ejecutivo. ¿Dónde está el jefe del ejecutivo? ¿Dónde está recursos humanos? ¿Con quién valido cosas que observo? ¿Sí? Y tengo que validar con un tercero si lo que estoy observando sí responde a ciertas cosas o no, ¿sí? Entonces, mi invitación, y esto tiene que ver con muchas cosas que se han hablado aquí, hacer coaching dentro de las organizaciones, ya sea coaching ejecutivo, ya sea team coaching, es otro mundo. También se llama coaching, indudablemente, tiene las mismas premisas, las mismas bases del coaching, pero la dinámica, las reglas del juego, inclusive las herramientas, el abordaje, es muy, muy, muy diferente y hay que estudiarlo y hay que meterse y hay que profesionalizarse en eso. Queremos que hablen bien las organizaciones de nosotros como coaches, entonces tenemos que cada vez profesionalizarnos mucho, mucho más en ese sentido. Muchas gracias. Aló. Gracias, Ricardo, por esta excelente conferencia y queremos darte un reconocimiento el día de hoy. Gracias. Excelente, muchas gracias.